Hola, mi nombre es Estela Segado. Yo investigo hace muchos años sobre circuitos represivos y violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en nuestro país. Eh, y a partir del año 2002 aproximadamente comienzo a investigar el circuito de Campo de Mayo. En aquel momento yo trabajaba en la Subsecretaría de Derechos Humanos de Nación, después pasó a ser secretaría, en el área de CONADEP. Estaban las leyes de impunidad, por lo tanto no había miras de que lo que investigáramos pudiera ser presentado a la justicia, pero sí se investigaba y se reconstruía los distintos centros clandestinos o circuitos, por un lado por cuestiones históricas, pero también porque había que dar cuenta o había que aportar elementos para poder llevar adelante las leyes reparatorias. Bueno, en aquel momento entonces me designan investigar Campo de Mayo y se contaba con 25 testimonios más o menos de gente que había sobrevivido y que había dado sus testimonios tanto en CONADEP como en distintos organismos internacionales, pero no se sabía mucho más del campito. Además el campito había sido destruido, con lo cual tampoco había un lugar como para poder ir a visitar. En estos casos, siempre que uno investiga violaciones de derechos humanos, parte como pieza fundamental de los testimonios. Los testimonios es el eje, el hito, y es lo que sirve como hilo de Ariadna para llevar adelante una investigación. Bueno, así que partí de los 25 testimonios que había y empecé a contactarme con los sobrevivientes para tener charlas. Pero en aquel momento quien fue para mí el pilar de mi investigación, que continúa hasta hoy, y quien fue como un constructor para mí en relación a todo lo que después yo pude desplegar en relación a las investigaciones, fue uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Cacho Scarpati. Llamé a Cacho a instancias de quien era la coordinadora de CONADEP, Doris Cacheri, que a su vez tenía a su hermano desaparecido en Campo de Mayo, y Cacho lo había visto. Entonces ella me recomendó que empezara hablando con él. Llamé a Cacho 3-4 veces, las 3-4 veces me dijo que todo lo que tenía por decir ya lo había dicho, que no tenía nada más para aportar y que no entendía para qué lo llamaba. Y debe haber sido mi insistencia, porque después de esas llamadas, la última vez que hablamos me dijo, un día voy a pasar. Yo había perdido toda esperanza, pero Cacho apareció un día y ese primer encuentro fue un encuentro para mí de medida, ¿no? Es decir, se dedicó a medir qué era lo que iba a hacer, si me iba a comprometer con esa tarea, y bueno, no nos fue mal. Desde entonces hasta el 2008 que falleció Cacho, nos encontramos todos los miércoles. Y dejó de venir cuando ya estaba muy mal de salud y al poco tiempo se murió. Así que Cacho ha sido para mí un puntal de toda esta investigación, y cada hallazgo que logro es siempre una dedicatoria para él. Así que bueno, empezamos ese trabajo con Cacho. Y lo primero que fuimos haciendo es, a medida que yo iba leyendo sus testimonios e iba identificando a algunas personas que ya estaban identificadas por él, íbamos tratando de armar qué otras personas habían caído de esa misma militancia y en esas fechas. Entonces íbamos armando como podría ser unas redes de contactos y de fechas, días anteriores a la caída, días posteriores,
de la misma militancia, o el mismo día, horas antes, horas después. Eso fue armando una red que nos permitió a su vez ir acercándonos a los familiares de esas víctimas, a encontrar otras personas que habían pasado por Campo de Mayo y que nunca habían testimoniado. Y entonces, digamos, los que en principio habían sido 20 sobrevivientes pasaron a ser casi 100. Pudimos también reconstruir quienes habían estado y que no sabíamos la identidad, sino que teníamos rasgos dados en los testimonios. Por ejemplo, un chico de La Boca que cayó esperando al colectivo. Y entonces, entrecruzando eso con los testimonios de las familias, íbamos entendiendo de quién se trataba. Cacho hizo una tarea increíble durante ese tiempo que trabajamos juntos, tratando de reconstruir y volver a decir lo que había dicho en muchos testimonios, pero resignificándolo. Pude ahí entender, por ejemplo, que Cacho hacía dentro del centro clandestino, lo hacían hacer tareas de mantenimiento del lugar, ¿no? Cambiar bombitas, arreglar cuestiones eléctricas. Eso le permitía levantarse un poco la venda y poder ver el piso y algunas otras cosas. También le permitía andar entre los otros secuestrados e ir preguntándoles cosas para saber quiénes eran. En esos trayectos, durante los meses que estuvo secuestrado en Campo de Mayo, se dedicó a contar la distancia que tenía un galpón del otro, cuánto medía cada galpón, y eso lo hacía contando pasos, que memorizó día a día. Esta situación, digamos, esto hizo que pudiera reconstruir con medidas exactas cómo estaban ubicados los galpones, cuánto medía cada uno, cuánto tenía de fondo, dónde tenía la puerta. Esta reconstrucción después se llevó a planos con Marcelo Castillo, del equipo de antropólogos forenses, y se pudo, digamos, a partir de eso, se llevó adelante una excavación donde fue el campito, y las medidas que había dado Cacho fueron exactas a las medidas reales que aparecieron una vez que empezaron a excavarse los cimientos. Realmente eso fue increíble para nosotros. Cacho no pudo vivir eso. Sí pudimos ir con él, hacer un reconocimiento del lugar y pudo ubicar los distintos lugares que tenía en su memoria. Y esta tarea también la hicimos con otros sobrevivientes que podían intercambiar con Cacho juntos en el mismo lugar. ¿Qué recuerdo tenía cada uno? Y con eso fuimos como reconstruyendo cómo era ese espacio físico, por dónde se entraba, por qué se podía escuchar los vuelos, los días de traslado, cómo escuchaban que era el recorrido que hacían los camiones que se llevaban a los secuestrados y que después se supo que iban hasta la pista. Gracias a esta reconstrucción y al trabajo que hicimos con el equipo de antropólogos forenses, sobre todo con Marcelo Castillo, a partir de buscar distintas fotos aéreas del centro clandestino, pudimos también verificar que que la pista de los aviones había sido modificada. Y entonces lo que en aquel momento era la pista, la cabeza de la pista de donde despegaban los aviones, ahora estaba ubicada en el lado opuesto. Por eso cuando muchas veces se trató de reconstruir ese sitio, no coincidía lo que decían los sobrevivientes que escuchaban, que podían escuchar claramente cuando despegaba el avión, de donde estaba ubicada en la actualidad la cabecera de la pista. Entonces todo eso se pudo reconstruir gracias a los testimonios, gracias a la memoria
de estos sobrevivientes que fueron aportando cada una de sus vivencias para poder traer al hoy, digamos, esta memoria que nos sirve también para hacer justicia. Pasaron muchos años, Cacho falleció en el 2008 y las investigaciones siguieron adelante. Hoy hay un corpus ya armado y sabido y entregado a los juicios muy importante, donde también aquellas nuevas víctimas que fueron apareciendo a partir de esta reconstrucción también han podido dar su testimonio. Los hijos desobedientes también han aportado datos que han servido también para estos juicios. Yo creo que este camino que se inició hace tantos años y que empezó en un principio con el pedido de justicia y que fue la reconstrucción histórica lo que permite hacer memoria, pero también hemos tenido la oportunidad de ir haciendo justicia en estos años, que no es una realidad que han podido tener otros países de Latinoamérica. Nosotros hemos sido ejemplo y me parece que tenemos que seguir empujando para que los juicios sigan siendo y se sigan investigando otros centros clandestinos. Gracias.